Buenos días, bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Continuando con la lectura del libro de los Hechos, el capítulo 16, vamos a leer la segunda parte. Los versículos son desde el 11 hasta el 40. Y la palabra de Dios dice: encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos.
y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pues bien, en este pasaje podemos observar que la primera iglesia fundada por Pablo en Europa fue precisamente aquí en Filipos. Podríamos decir que quienes la fundaron son estos tres personajes que a lo largo del relato nos ha hablado la palabra de Dios. Es la vendedora de púrpura, el carcelero y probablemente la chica endemoniada. Se convirtió esta iglesia en una iglesia misionera que apoyaba en todo momento a Pablo en cada una de sus misiones. En este caso es muy importante reflexionar, debemos ser responsables de dar y acudir a cada una de las del trabajo de evangelización en tu iglesia. Destaquemos que la iglesia se inició, en el versículo 13 lo podemos observar con la oración. Los misioneros deben orar, predicar y buscar a la gente, hablar a los que más lo necesitan. Los misioneros son verdaderos cristianos a los que el frío no los hace correr o la distancia no los hace quedarse en casa, o un poco de gripe, de tos, no los hace quedarse en la cama. Nos muestran que en medio de una verdadera tribulación, en este caso Pablo y sus acompañantes fueron azotados y encarcelados, pero ellos a la medianoche estaban orando y adorando a Dios. En este día Dios te invita a pedir luz espiritual como lo hizo el carcelero en este relato. Te invita a fortalecer tu vida en oración. La invitación es para todos. Tú eliges el camino. Gracias le damos a Dios por sus palabras. Le rogamos en nombre de su Hijo Jesús que Él sea con nosotros durante este día. Y te invitamos a que continúes alimentándote de la palabra de Dios y a compartirla en todo momento. Hasta la próxima.